todos, queridos hermanos en la fe y además amigos también, porque Cristo amaba mucho también a sus amigos. Hoy es un día precioso. ¿Sabéis por qué es un día precioso hoy? Porque nos reunimos en asamblea para adorar y alabar a nuestro Padre Celestial, al Todopoderoso Eterno y a su Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, hermanos, bienvenidos nuevamente. Y al decir un día precioso, porque alabamos al Señor, también lo digo con día. Este es un día precioso que nos concede el Señor, con lluvia, con buen tiempo también, y es un motivo también de dar gracias al Señor. Pues bien, vamos a tomar una lectura primeramente, porque la palabra de Dios hay que dejar que nos hable directamente a nosotros. Vamos a tomar una lectura en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Cuando leemos la palabra de Dios, es Dios quien está hablando, aunque nosotros lo leemos, ¿no? Pero es Dios quien habla su palabra. Por lo tanto, hermanos, todo lo que nos dicen tenemos que grabarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, para ser hacedores de esta palabra. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 19. Mirad muy bien lo que dice la palabra del Señor en esta manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es una invitación que nos llama a vivir una vida santa, como dice el título, una vida santa. Y hay una serie de mandatos, de invitaciones que cada uno de nosotros debemos hacer nuestras en nuestra vida, para ser santos como Dios es santo. Bien, pues vamos a ponernos de pie. Bueno, primero vamos a tener este tiempo de oración y luego ya nos ponemos en pie para cantar. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso día que tú nos das de vida. Te damos muchas gracias porque tu amor es maravilloso para nosotros. Tú eres nuestro Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de perdón. Y queremos ser agradecidos, Señor. Queremos de verdad ser agradecidos. Tú perdonas nuestros pecados. Tú eres un Dios justo, un Dios verdadero. Un Dios que ve el corazón de sus hijos, que ve las necesidades que tienen, por todo aquello que pasan, por las pruebas que nos acontecen cada día. Pero si acudimos a ti con humildad, Señor, con arrepentimiento, confesión de nuestros pecados, tenemos la plena seguridad, porque así lo das, lo dices en tu palabra, de que nuestros pecados son perdonados. Y entonces tenemos esa relación íntima de Padre e Hijo. Pues bendícenos en este día, Señor, y que este culto sea agradable ante ti. Te lo pedimos en el nombre bendito del Señor Jesús. Nos ponemos en pie y vamos a cantar el himno 224, Te doy gracias, Señor, de los cancioneros 224. Y vamos a cantar todos con gozo, con alegría, alzando nuestros voces, porque cantamos al Señor. 224. Te doy gracias, Señor. Entre todo tu pueblo
y vamos a tener un tiempo para orar. Sabéis que cada semana oramos por una familia y también por otras cosas, ¿no? En esta ocasión vamos a orar por la familia de Isa. ¿Sabéis quién es Isa? A ver quién no conoce a Isa. Todos conocéis a Isa, ¿no? Pues tenemos a su hermana, también a More, José, son hermanos de Isa, pasó por el COVID y no sabemos cómo está, cómo se encuentra Isa. Bueno, va mejor, pero yo creo que ella también no se esfuerza. Si somos claros, a ver, tiene sus años, tiene sus dificultades, pero yo pienso que ella tampoco se esfuerza mucho. Bien, pues vamos a orar entonces por Isa. Es que el Señor la dé también... La dé fuerza espiritual para que ella pueda hacer ese esfuerzo que tenemos que hacer todos, ¿no? Porque hay que venir, hay que desplazarse, hay que estar un rato escuchando la palabra de Dios, pero qué maravilla, ¿no? Que podamos escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar por Isa y familia, también por sus hijos, para que el Señor toque corazones, abra puertas, cierre puertas, y que esta familia sea agradable a Dios y sean salvos también. Y la segunda petición de oración que tenemos para esta mañana, para este primer culto, es el culto de oración. Yo os pregunto, ¿somos un cuerpo en Cristo, sí o no? Somos un solo cuerpo. Pero parece que a veces estamos divididos, ¿no? Llega el martes y pues hay sus cosas. Que cuesta esfuerzo, que cuesta trabajo, que tenemos otras cosas, que hay que hacer la pena. Estoy totalmente de acuerdo en estas cosas, pero Dios es el primero. Y tenemos que ser un solo cuerpo en todas las cosas, nuestra manera de vivir. Por lo tanto, culto de oración. Primero, ¿quién quiere orar? Uno a la mesa del Señor. Vamos a cantar el himno, ahora sí, de los himnarios, el 210 en la cruz. Yo os invito, hermanos, a que, según estamos cantando, veamos bien, que tenemos puesto en la pantalla, en las pantallas, lo estamos, veamos bien lo que refleja este himno. Es muy importante, porque dice todo lo que el Señor, todo parte de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y por eso decimos, somos salvos, somos hijos de Dios. Pues vamos a cantarle con alegría, con gozo. 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Vamos. Perdido, errante,
podéis tener la mesa del Señor. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Pues ya reunidas la mesa y en el aposento alto, Jesús con sus 12 discípulos, estaba Judas también, celebra la Pascua, esa noche pascual, y lo dice así a partir del versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Y ya sabéis lo que Cristo sufrió. Fue entregado, fue juzgado indignamente, después murió clavado en una cruz. Pero nosotros damos gracias, y digo que es una celebración para nosotros. ¿Por qué es una celebración? Sencillamente porque somos salvos. Si no hubiera muerto Cristo, hubiera derramado su sangre, estaríamos perdidos por toda la eternidad. Ahora no, hermanos. Aquel que verdaderamente cree en el Señor Jesús, de corazón, de verdad, entrega su vida a Él, no solamente así de dicho, de palabra, que ya sabemos que las palabras las llevan muchas veces el viento, sino de hecho y en verdad, podemos tener la seguridad de que estamos ya caminando, empezando a caminar en la vida eterna. Bien, pues voy a leer también una cosita más, para que todo esto que decimos aquí el domingo se grabe bien en nuestra mente, bien en nuestro corazón, en nuestra alma, para ser hacedores verdaderamente de la palabra del Señor. Que se nos note, hermanos, que seamos luz de verdad, que seamos sal de verdad en la tierra, porque necesita mucha salvación esta tierra. Así que cuando fue podía preguntar, ¿cuándo fue instituida la mesa del Señor? ¿Cuándo? Es muy claro lo que dice aquí lo dice. Mientras comían. Por lo tanto, Cristo es nuestro sacrificio pascual, por el cual se realizó la redención, como se ha dicho. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice Pablo, 1 Corintios. Así que el cuerpo de Cristo es simbolizado y representado. El pan es un símbolo y está representado por el pan. Yo soy, dice el Señor Jesús, el pan de vida. Así como la vida del cuerpo es sustentada por el pan, tenemos que comer, si no moriríamos. Así también la vida del alma es sustentada por medio de Cristo. Este pan lo separó para un uso especial, mediante, fijaos bien, la oración, y además dio gracias. Orar y dar gracias. Esto es lo que muchas veces se nos olvida en las comidas, cuando participamos, cuando estamos reunidos. Orar y dar gracias a Dios. Y esto lo partió, esto denota que el cuerpo de Cristo fue roto por nosotros, a fin de que pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Tomad y comed, dijo el Señor Jesús, este es mi cuerpo. Creer en Cristo se expresa mediante recibirlo. A Cristo hay que recibirlo en nuestra vida. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Hay que recibir a Cristo en nuestras vidas, ¿no? La sangre de Cristo está simbolizada y representada también por el vino. Dice así: habiendo dado gracias, para enseñarnos a tener nuestros ojos elevados a Dios.
bebed de la copa todos de ella, no dice así, nos invita así. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, pacto que Dios hace con nosotros. Es derramada esta sangre para muchos. A veces, ¿Cristo ha muerto por todos? Bien, perfectamente, no tenemos ninguna duda. Pero no todos van a ser salvos. Por lo tanto, la sangre la derramó por sus hijos, por muchos, para la remisión de los pecados, es decir, para obtener el perdón de nuestros pecados. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este sacrificio que Cristo sufrió, por mí, por mis hermanos, por nosotros, Señor, por aquellos que nos das este paso de fe. Te damos muchas gracias porque tú eres el Dios de perdón y el Dios de misericordia. Y, Señor, sabemos que en Cristo tenemos todo lo que deseamos, todo lo que tenemos, y que Él nos perdona y nos lleva camino a la vida eterna. Pero también nos invita a cargar con su cruz. El día a día, cada instante de nuestra vida, debemos seguir a Cristo, pues decimos muchas veces somos sus discípulos. Bendícenos grandemente, bendice este país, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues de la cena del Señor participan aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Aquellos que han sido bautizados, aquellos que en otras iglesias también participan. Pero lo más importante es, de verdad, que hayamos recibido a Cristo. A todos, bienvenidos, porque es un día especial. ¿Qué día es hoy? Domingo, día del Domingo, Señor. ¿verdad? Aparte de ser domingo, es lo que nosotros se ha venido a considerar el día 31 de octubre, el día de la Reforma. El día de la Reforma. Esta fiesta no solamente se celebra en España, también en otros países protestantes, donde ellos tienen el día de fiesta aparte, si cae en domingo como si no. Otros tratan de que este día caiga en domingo y lo aprovechan para hacer reunión de todas las iglesias evangélicas. Por ejemplo, en Huelva se están reuniendo en una carpa todas las iglesias. Tienen un culto unido, que es una cosa muy interesante. Nosotros lo hemos hecho algunas veces, pero también, pues, para dar testimonio. Nosotros esta tarde tenemos una actividad especial con motivo del Día de la Reforma. Y, bueno, ¿qué es el Día de la Reforma? Pues el Día de la Reforma es ese día dedicado a reconocer que la Reforma protestante, pues, dividió la Iglesia Católica. Dividió ese momento en el cual, pues, sabemos que históricamente hubo ese momento de cisma, de separación, ¿no? Lo celebramos el día 31, precisamente porque fue cuando en 1517 el doctor Martín Lutero, pues, clavó sus 95 tesis. Algo parecido a esto. Podéis imaginaros, aquí están las 95 tesis. Juan María mandó imprimir cuando tuvimos el 500 aniversario de la Reforma. Ahora estamos ya en el 504, han dicho esta mañana en televisión, ¿no? Pues os imagináis un papel parecido a este, que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del Palacio, o la iglesia de Todos los Santos. Es un sitio ahí en Wittenberg, en Alemania. Claro, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo esto tan simbólico, algo tan especial, ¿no? Pues fue el hecho, precisamente, que puso estas 95 tesis en esta puerta. Claro, esto causó furia y llevó a la Reforma. Lutero consiguió su doctorado de teología precisamente ahí en Wittenberg, donde
era un profesor respetado. Él era teólogo y enseñaba la Biblia, ¿vale? Era muy conocido, era muy respetado, y el estar precisamente en esa iglesia como pastor, pues era una cosa que todos reconocían. Parece ser una persona con influencia. Y la puso precisamente el día 31 de octubre. ¿Por qué? ¿Qué hay al siguiente día? ¿Qué hay después? ¿No? Porque muchas veces pensamos, ¿esa fecha fue casual? No, fue especial. Porque al día siguiente la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Celebra el Día de los Difuntos. Y precisamente ese día venían a la iglesia, por donde iban a pasar por esa puerta que se abre, y la otra se quedaba cerrada, y servía también como tablón de anuncios. Entonces iba a ser un sitio donde mucha gente iba a pasar por allí y iban a leer eso. Entonces él lo hizo ya con visión, él lo hizo con mucha vista, como se suele decir, ¿no? Entonces el poner esas 95 tesis ahí sería como hoy en día poner, pues podríamos decir, en la página web un anuncio para que todo el mundo lo lea. Era el tablón de anuncios de la época. Por lo tanto, él subió esas 95 tesis, y aunque existen diferentes teorías en cuanto a por qué estas tesis, ¿no? Pues Lutero en estas 95 tesis toca diferentes enseñanzas, doctrinas, sobre todo incluyendo la doctrina de la salvación por obras y la salvación por la fe. Las prácticas de vender indulgencias. Las indulgencias eran como unos certificados que daba el Papa. Un certificado donde si tú lo comprabas, ahí te decía que se te perdonaban los pecados. Y eso lo vendía. El Papa era León X. Y claro, él, cuando llevó estos certificados a Alemania, pues los curas de otras parroquias lo compraron y le llevaron a Lutero este certificado y le preguntaron qué opinaba. Claro, cuando alguien te pide opinión, siendo un profesor de teología, es porque, a ver, ¿qué dices tú de esto? Y por eso él escribe esas 95 tesis, no solamente diciendo que no estaba de acuerdo, o si leéis las tesis, es muy interesante que empieza a hablar de cómo esas cosas van metiendo diferentes teologías como buen profesor, ¿no? Y claro, el Papa decía que el que comprara estas indulgencias era eximido de todos sus pecados. Cuando esto llegó a oídos y vio Lutero lo que había, pues no pudo por menos que reaccionar. Y por eso esas 95 tesis. Si tuviéramos que ver algunos temas de la Reforma, pues lo que Lutero argumentaba era acerca de la salvación, que no se puede obtener comprando indulgencias. Tú no puedes obtener tu salvación comprando, por dinero. León X lo hacía para sacar dinero y construir la basílica allí en Roma. Necesitaba dinero para construir. Claro, esto es un poco contraste que todos decían, bueno, si la salvación es por la fe, no a través de obras, que es lo que Lutero había estado viendo y estaba inquietado por eso. El segundo, o sea, el tema tan importante de la gracia. La salvación es por fe, por gracia o por dinero. Cuando estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la salvación del ser humano. Porque el ser humano desde siempre
ha tenido esa inquietud espiritual. Entonces siempre se pregunta, bueno, después de esta vida, ¿qué? ¿Qué pasa? Y Dios nos ha mostrado que después de esta vida hay vida. Hay vida, pero hay vida en Cristo Jesús. Y cuando Lutero pues vio todo esto, él reaccionó de una forma correcta. Y por eso las principales doctrinas evangélicas que Lutero alzó con este sistema de ver cómo la salvación es por la fe, no por obras, por la fe y por la gracia de Dios, no por obras. Creo que eso lo tenemos claro nosotros. Hoy en día tenemos la palabra de Dios. En aquel tiempo solo unos privilegiados podían tener la palabra de Dios y lo tenían en latín, que era el lenguaje que utilizaba el clero, mientras que los profesores tenían el griego y tenían el hebreo para profundizar. La gente de a pie, como se suele decir, pues no tenían la Biblia y tampoco se les permitía estudiar. Era muy difícil, eran muy pocas las personas que tenían acceso a leer y escribir. ¿Vale? Cuando tú tienes un pueblo que no sabe leer ni escribir, pues lo que el cura dice, como se suele decir, va a misa. Quiere decir que lo ha dicho el cura y no hay que responder, ni hay que preguntarse ni cuestionarse el por qué. Si eso es correcto o no es correcto. No, lo ha dicho, pues ya, yo lo creo. Eso suele pasar en algunos sitios, ¿verdad? Ah, si lo ha dicho el pastor, tiene que ser verdad. No, el pastor también puede mentir. En este caso, hay esa diferencia. ¿Qué es lo que a Lutero más le llamó la atención? Pues esa chispa que saltó en Lutero fue cuando en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 17, es lo que le llamó la atención, porque él como profesor pues tenía que enseñar, y enseñaba la Biblia, ¿vale? Enseñaba lo que tenía entre manos. Él probablemente lo que empezó a darse cuenta en sus conferencias y sobre todo cuando estuvo enseñando el libro de Romanos, nos dice que en el capítulo 1, el versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y esa revelación, ese versículo tan especial, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este versículo a él le traía preocupado, porque él vivía en un sistema, como era el católico, donde no se dudaba del Papa, no se dudaba de los obispos, no se dudaba de los sacerdotes. Pero él, como teólogo, se encontraba que la palabra de Dios decía una cosa y la Iglesia estaba haciendo otra. Por lo tanto, había una larga lucha dentro de él. No fue fácil, pero no le pasó que un día pues tuvo una inspiración divina y dijo: ya me convierto. No, fue un estudio progresivo y un darse cuenta poco a poco de cómo está este versículo que habla de que el justo vivirá por fe. Pues empieza diciendo que el Evangelio, la justicia de Dios, se revela. Y la justicia de Dios dentro de la Iglesia Católica era muerte. Dios te va a condenar, te va a matar. Necesitas comprar indulgencias para saber que has ganado el cielo, que lo tienes en tu mano con un certificado. Ya está, todo hecho. Claro, eso a Lutero, que había estudiado y leído y visto esto, le carcomía. De tal manera que él meditaba todo esto. ¿Cómo puede ser? La respuesta la encontró
de una forma sorprendente cuando indagó un poquito más en este versículo y cuando se dio cuenta de que la justicia de Dios de este versículo pues no se refiere en esta carta a los romanos, como piensa la teología tradicional, al hecho de que Dios castigue a los pecadores. Se refiere más bien a la justicia. El justo no es la obra suya, sino que es el don de Dios. El justo por la fe vivirá. Se dio cuenta de que se estaba mal entendiendo esto, se estaba mal interpretando y se estaba llevando a un punto donde tenías a todos cogidos. O hacéis lo que yo digo o vais al infierno. Así de claro. Por eso Lutero descubre todo esto y nos dice que en los escritos que tenemos de él: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las escrituras todas cobraron un nuevo sentido y a partir de entonces la frase «la justicia de Dios» no me llenó más de odio, sino que me tornó indeciblemente dulce en virtud del gran amor de Dios, ¿no? Él era un hombre prudente, reservado, y parece que él había dedicado pues su vida a estudiar la palabra de Dios. Él era una persona que le gustaba estudiar, que había estado viviendo dentro de la Iglesia Católica, se había sometido a todo lo que decían, pero claro, ya llega un momento en que tú tienes que enseñar a otros. Y cuando tienes que enseñar a otros y estás con la verdad por delante, entonces es cuando él decide poner fin, ¿sí? Por fin comenzó a lanzar ese reto que vemos en las 95 tesis, ¿no? Y de alguna forma él se rebela contra ese lucro que quería la Iglesia Católica, de tal manera que razona, como razonarían otros, pero a lo mejor no lo dijeron. Razona y dice: vamos a ver, si el Papa es capaz de dar perdón de pecados con ese certificado, si tiene esa capacidad, ¿por qué no lo hace gratis? ¿Por qué no lo hace gratis? Si tiene esa capacidad. Claro, todo esto, ¿qué le lleva? Le lleva a encontrarse de frente contra todos aquellos que de alguna manera estaban sacando dinero. Cuando tú tocas el dinero de alguien, ¿qué pasa? Ya está montada. Ya puede ser poquito o una herencia o cualquier cosa. Toca el dinero y ya verás qué amigos tienes. Lutero puso estas famosas 95 tesis en esta puerta del castillo de Wittenberg, aunque escritas en latín, pero la gente que pasaba por allí en ese día especial, el día 1, era gente culta, porque venían como algo especial. Eran personas que podían leerlo, eran personas que estaban atentas, y si lo había escrito Lutero, más, porque era una persona respetada, ¿no? Y por eso fue un impacto grande. Se dice que en cosa de un año, esas 95 tesis, claro, no había WhatsApp como ahora, no había esa rapidez, pero se imprimieron y pasó a toda Europa. Salieron reformadores en todos los sitios. Lutero no fue el primero, pero fue a lo mejor el que más se dio. De esa manera, pues vemos cómo este impacto le sorprendió al mismo Lutero, porque no se lo esperaba. Él no quería dividir la Iglesia, quería que se cambiaran las cosas que estaban mal. Pero claro, no es fácil cuando el Papa le exige a Lutero que se retracte por lo menos de 41 de las 95 tesis. Claro, llega un momento en que dices: mira, chico, que no, que me quedo con mi teología.
con lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Yo me quedo con lo que estoy aprendiendo y con lo que sé que es correcto. Muchas veces tenemos que tomar decisiones que no sabes qué hacer, ¿no? Porque normalmente estás en lo establecido, en lo que has vivido toda la vida. ¿Cómo voy a cambiar ahora? ¿Qué va a pasar, no? Por eso, cuando este monje alemán, ya famoso en toda Europa, pues rechazó esas exigencias del Papa, pues lo que ocurrió, pues simplemente que fue excomulgado, fue apartado, fue echado de la Iglesia Católica. Y también esta reforma no solo supuso una revolución espiritual, sino también social, económica, cultural, científica, política. Todos los ámbitos se vieron involucrados por este cambio, porque iba más allá de lo simplemente espiritual. Cambiaba muchas cosas, cambiaba la manera de ver la vida, de ver cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Y ya no era una dictadura del Papa diciendo hay que hacer esto, sino que cada uno podía leer la Biblia. Se había inventado la imprenta y pronto las personas podían leer, sobre todo en Alemania, donde había esa facilidad, podían leer la Biblia en su propio idioma. La gente empezó a leer y a escribir, empezó a ser culta, no ignorante. Y cuando una persona sabe leer y escribir, no le pueden engañar diciendo una cosa que no es. Ese es el problema en muchos sitios, donde no dejan que la gente aprenda. Que se le quita a las mujeres el aprender a leer y escribir. ¿Para qué? Para que no sepan los derechos que tienen. Para tenerlos controlados. Hay países así. Por eso se puede decir que el mundo social y esta sociedad moderna, pues en gran parte nacen a partir de ese momento. Empieza a cambiar toda la sociedad. Y de esa manera la historia se pudo señalar a Jesús como este Jesús del Evangelio, este Jesús que se nos muestra. Porque si leemos un poquito más de Romanos 1, vamos a leer del 17, 18, 19, o sea, un poquito más. 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusa para Dios. Cuando yo tenía 18 años, pues iba a misa todos los domingos. Yo vengo de una familia católica, donde pues se cumplía con lo que nos habían enseñado, porque hay una tradición y hay una forma de hacer las cosas y se hace todo. Todas las cosas que había que hacer se hacían. Íbamos a misa todos los domingos, porque era obligatorio, porque es un mandamiento de la Iglesia. Y cuando salía de la iglesia con otros amigos, íbamos 4 juntos, siempre decíamos lo mismo. El cura ha leído el Evangelio, ha leído la Biblia, pero luego ha hablado de política y ha hablado de otras cosas que no tienen nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque el cura se mete en política, porque el cura se tiene que meter en cosas que no son la palabra de Dios. Cuando conocí a unas chicas jóvenes, íbamos a ligar, claro, chico joven, ¿qué busca? Chicas jóvenes, con 18 años. Y esas chicas, iba una morena y una rubia.
nos invitaron a una reunión de jóvenes. Y dijimos, qué bien, vamos a estar más, ¿no? Y fuimos a esa reunión de jóvenes en una iglesia evangélica ahí en Obispo Quesada. Y allí tenían una reunión informal de los jóvenes, pero donde se leía la palabra, donde se leía la Biblia y donde se comentaba la Biblia. Uy, qué raro, estos chicos jóvenes pensando en esto y no pensando en chicos y chicas. Pero poco a poco nos dimos cuenta de, mira, es que lo que estamos criticando en el otro lado, en la Iglesia Católica, aquí lo están haciendo como nosotros creemos que se debe de hacer. Y empezamos a asistir. Empezamos a ir a los cultos. Los primeros cultos yo me quedaba dormido, porque estaba trabajando en un obrador de pastelería, me levantaba temprano, y el culto que empieza a las 10, las 11, pero duraba 2 horas. Yo estaba acostumbrado a los 20 minutos de una misa. Pues era demasiado tiempo para mí, me quedaba dormido. Pero me di cuenta de que lo que allí se decía era la palabra de Dios. Y eso es lo que me impactó a mí. Lo que me di cuenta de que, mira, verdaderamente sí están hablando de lo que leen y dando buenos razonamientos, buenos argumentos. Me regalaron un Nuevo Testamento pequeñito. Me acuerdo que lo leía y apuntaba las cosas que no entendía, no me cuadraban, y luego preguntaba. Y poco a poco me di cuenta de que, bueno, mis padres me habían enseñado acerca de Jesús. Yo conocía muy bien lo que era la enciclopedia, con lo primero que viene es la religión en la enciclopedia. Todo eso me lo conocía bien al dedillo. ¿Que Cristo ha muerto por mis pecados? Sí. ¿Que Cristo ha resucitado? Sí. ¿Que está en el cielo? Sí. Pero yo tenía que poner de mi parte para ir al cielo. Yo tenía que hacer cosas. Y cuando leí en la palabra de Dios, en Juan 5:24, en el Evangelio de Juan, cuando dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, porque el problema es que nunca sabes dónde vas a ir. Si alguien te pregunta, si tú mueres ahora mismo, ¿dónde vas? Mucha gente te dice, no lo sé. Yo puedo decir, voy al cielo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y en ese versículo dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación es por la fe. La salvación es gratuita. Dios nos lo da. Martín Lutero descubrió eso, leyendo la palabra de Dios. Por eso nosotros insistimos tanto en que toda persona lea la palabra de Dios, porque es Dios quien se revela al hombre. Es Dios quien nos está dando la oportunidad. Y no podemos perder esa oportunidad. No podemos dejar a Dios de lado. Que el Señor nos dé fuerzas y sabiduría para seguir leyendo su palabra y confiando cada día en lo que Él hace en nuestras vidas. Y gracias a Dios por hombres como Lutero, que supieron decir basta y decir no me importan las consecuencias, yo voy a seguir lo que la Biblia dice y voy a seguir a Jesús y voy a tener paz en mi corazón. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias porque tú, que eres el creador del cielo, de la tierra, quien sustenta todas las cosas, nos da también en esta mañana la oportunidad de seguir leyendo tu palabra, tenerla en nuestras manos y saber que tú eres un Dios fiel, verdadero, que no miente, que tiene esa oportunidad de darnos esperanza al ser humano. Gracias porque hay una eternidad por delante y sabemos que estaremos contigo. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, Fernando,
por esta magnífica exposición del Día de la Reforma. Bien, pues vamos a continuar, ya estamos acabando el culto. Y lo primero que tenemos, hermanos, ahora es la ofrenda. Mirad, la ofrenda. La ofrenda de antemano es libre, cada uno ofrenda o no ofrenda. La ofrenda, si vas a ofrendar, hazlo libremente, hermano. Pero previamente como propusiste en tu corazón. Yo recuerdo, como decía también católicos, en la iglesia católica, que iba con aquella bandeja y hacían sonar la moneda. Cha, cha, cha. Y qué alegría le daba cuando iba uno un poco más rico y echaba, yo qué sé, en aquellos tiempos, pues 10 pesetas o 25 pesetas. No, como propusiste en tu corazón. Eso es lo que ve el Señor. Y eso es lo que, si quieres voluntariamente, pues tenemos aquí la bolsa y puedes ofrendar. Pero hay otra cosa que dice el Señor, y es que Dios ama al dador alegre, y Él lo recompensará. Bien, la ofrenda lo tenemos aquí en la bolsa verde, y ya pasamos a los anuncios. Lo inmediato, Fernando ha predicado de ello, Día de la Reforma, 31 de octubre. Esta tarde tenemos otra actividad, hemos estado celebrando la Semana Cultural con varias actividades. Y esta tarde tenemos ya la última actividad de este día, luego habrá otras cosas. Día de la Reforma. Hay una conferencia y se titula Reforma Radical, la otra reforma religiosa del siglo XVI. Esta conferencia pues la va a impartir el pastor evangélico y profesor de enseñanza religiosa evangélica Agustín Melquice. Es a las 7:15 de la tarde. 7:15. Y esto es, la entrada por supuesto que es libre, no cuesta nada, solamente escuchar y hacer algunas preguntas si os apetece. Y esto está en el centro Emperador Teodosio, en este local que tiene en la residencia juvenil Emperador Teodosio, a las 7:15 de la tarde. Y más o menos, hermanos, es una hora y 10, hora y cuarto, o sea, tampoco es tan pesado. Cuesta trabajo, ya os lo he dicho antes también, es como el venir al culto, pero es una actividad que tenemos los evangélicos. Y como somos un solo cuerpo, pues debemos asistir a estas actividades que se programan durante el año, varias actividades, estas son ellas. Bien, pues hoy a las 7:15 de la tarde, Emperador Teodosio. Bien, el día, mañana lunes, no hay clase de señoras. Normalmente el lunes hay clase para señoras, jóvenes, señoras, vienen aquí y se imparte una clase, se enseña la Biblia, como ha dicho bien Fernando. Pero el lunes es festivo aquí, mañana es festivo, por lo tanto no hay clase. Después el martes a las 8 de la tarde tenemos reunión de oración, también en el local a las 8 de la tarde. Y podéis venir, qué bueno es que estuviéramos todos orando, porque esto es lo que nos pide el Señor, que nos acerquemos a Él, y el medio que tenemos es la oración. 8:15 aquí en el local. El miércoles, obra social, tenemos parte de alimentos. Por lo tanto, el miércoles sí hay obra social, a las 5:30, Fernando, ¿va bien? 5:30 de la tarde. Aquellos que sepáis que tienen necesidad, pues que se pongan en contacto con Fernando, obra social, alimentos. Y luego ya pasamos, jueves, viernes, en principio parece que no hay nada, pasamos al sábado con escuela dominical para adolescentes. Este sábado no hay porque hay una reunión de ancianos aquí. Perfectamente, hay una reunión de ancianos, por lo tanto la escuela dominical de adolescentes pasa al siguiente sábado. Y el domingo pues tenemos estos dos cultos, tenemos este culto de las 10:30 de la mañana y otro culto a las 12 horas, podéis venir, pero eso sí, apuntaros porque ya sabéis que ahora con esto del COVID estamos un poco limitados. No somos estos, hay otro culto ahora. Entonces, entre todos formaremos una iglesia, pues bien, de muchos hermanos. Pero tenemos que dividirlo y tenéis que apuntaros.
Y yo no tengo más. Así que, por favor, si alguno tiene algún otro anuncio, pues ahora es el momento. Y muchas gracias por vuestra asistencia. Terminamos en oración. Primero deciros que el Señor os bendiga grandemente. Que cada día de nuestra vida debemos meditar en la palabra de Dios. Cada día leer un poquito de la Biblia. No de pasada, de corrida, sino meditar, pensar, porque la Biblia habla para ti. Podéis comenzar, aquellos que todavía no estáis muy avanzados en la Biblia, por el Evangelio, por ejemplo, de Juan, precioso, un Evangelio lleno de amor, igual que sus epístolas. Podéis empezar leyendo esto, pero pensando qué es lo que te está diciendo Dios a ti. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Qué bueno, Padre, que podamos celebrar este día de la Reforma. Qué bueno, Señor, que un día tuviste a bien tocar el corazón de Lutero y de otros reformadores para poder sembrar esa semilla en el corazón de tantos y tantos, a través de la historia, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Tú has tocado el corazón de miles de personas. Y ahora tenemos tu palabra escrita, Señor, tu misma palabra escrita, en la cual podemos meditar todos los días de nuestra vida. Pues te pedimos que nos ayudes, que tu Santo Espíritu que mora en el creyente, Señor, nos enseñe a caminar en la verdad, en tu verdad. Y que seamos luz para el mundo, Señor, un mundo que perece día a día. Bendícenos, Señor, despídenos con bien. Y que tengamos todas estas cosas que hemos aprendido en esta mañana en nuestro corazón para ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.